Rodrigo Sánchez. Muy feliz de acompañarte, Juan Manuel, en este día miércoles. En unos minutitos más vamos a empezar a armar un bolsito porque vamos a acompañar al presidente de la República en esta jornada a una gira muy esperada, fíjate. Va a Rapa Nui. A Rapa Nui. Al fin, porque en las horas previas, yo creo que tú lo escuchaste durante la jornada de ayer, muchas autoridades en la isla reclamaban que el presidente de la República se tardó mucho en ir a Rapa Nui. Y es poco lo que podría anunciar eventualmente en materia de obras, de proyección, porque al gobierno le quedan semanas. Entonces, muchos se preguntaban por qué el presidente Gabriel Boric va a Rapa Nui. ¿No hubiese sido quizás mejor omitir este viaje y simplemente dejarlo ahí? Bueno, hubiese sido feo desde el punto de vista simbólico, considerando que se hubiese convertido en el primer presidente desde el retorno a la democracia en no visitar la isla. Ahora, es simbólico al punto de que hoy día, Rodrigo, es un día como hoy en 1888 cuando se firma el Acuerdo de las Voluntades. Claro que sí. O sea, Rapa Nui y pasa a ser parte del territorio chileno. Claro, y ese es uno de los puntos. Justo coincide, digamos, no sé, me imagino que en la moneda lo habrán hecho coincidir en que sea justo en el día como hoy, digamos. Claro, ahora es poco dentro de lo proyectado en la agenda que se puede, no sé, sacar a relucir o de alguna forma destacar, independiente de esta fecha importante, porque hoy simplemente se aterriza en Rapa Nui cerca de las 7 de la tarde, más o menos hora continental, y ya el fuerte de las actividades es mañana. Y las actividades están enfocadas más bien en obras públicas, pero en función de hacer un balance en relación a lo que se hizo en estos 4 años. Ayer la ministra de Obras Públicas, Jessica López, ponía énfasis en esto. Ayer ella tuvo una reunión con el futuro ministro de la cartera, Martín Arrau, y se le consultaba acerca de estas críticas de las autoridades, de la ausencia del Estado, de por qué el mandatario no había ido, o por último alguna autoridad quizás como el ministro del Interior. Bueno, todo eso evidentemente incomoda, pero incomoda además por lo que conversábamos ayer, porque no es fácil un viaje para este gobierno a Rapa Nui, considerando los flancos que se abrieron durante, podríamos decir, el último año principalmente, con esta fracasada consulta que se realizó, con la propuesta que tenía el gobierno de esta autonomía administrativa, al menos de la isla en relación a Valparaíso, por una parte, y todo lo que ocurrió obviamente con la embajadora o la ex embajadora de Nueva Zelanda, Chile-Nueva Zelanda, Manahi Pagarati, que además es un personaje muy icónico, podríamos decir, al interior del gobierno, considerando que ella precisamente representaba a Rapa Nui dentro de los cargos que ha ocupado, y de hecho eso también le generó ciertos conflictos. Ahora, oye, ¿la actividad del presidente contempla algo en particular, así como un gran hito, o simplemente decir, vine a Rapa Nui para que no digan que no vine? No, hay algunos hitos dentro de la agenda que tienen que ver precisamente con balances en materia de obras públicas, de caminos, el tema del agua. Siempre es una demanda muy sentida. Hay que recordar también que los dos principales problemas, podríamos decir a grandes rasgos, desde el punto de vista más ciudadano, en Rapa Nui tienen que ver con la seguridad, por una parte, las obras públicas, muy ligado también a temas que tienen que ver con un detalle que parece muy doméstico, Juan Manuel, pero es sumamente importante allá, que tiene que ver con la limpieza de las calles, con el tema de los basurales, de cómo de alguna forma se administra esa problemática, considerando que allá es mucho más difícil concentrar los desechos en determinados lugares. Pero al mismo tiempo han aprendido a reciclar muchísimo allá. Exactamente, hay una cultura de reciclaje que a nosotros nos llevan años luz prácticamente. Entonces, esos son puntos interesantes. Ahora, preocupa otra señal que se ha dado en las últimas horas, que son ciertos anuncios de protestas, de eventuales muestras de disconformidad con la visita del presidente. O sea, la Boric. misma alcaldesa ha sido crítica diciendo que básicamente el presidente va a su gira solamente para un cumplimiento de última hora, a decir estuve en Rapa Nui. Y ella por su parte ha planteado que va a estar en las reuniones, va a estar presente, pero con cero expectativa en el fondo, y por cumplir más bien desde el punto de vista protocolar. O sea, ayer lo conversábamos, Juan Manuel, la alcaldesa hacía una diferencia muy grande en relación a el presidente electo José Antonio Kast, quien a pocos días de haber ganado la elección se juntó con ella y le planteó los dos problemas aquí: turismo, seguridad, los vamos a abordar. Queremos que esto sea un polo de turismo, queremos desarrollar el turismo en la isla, el turismo responsable. Entonces, bueno, todo eso probablemente va a formar parte de la conversación para adelante. La alcaldesa independiente, Elizabeth Arevalo Pacarati. Una coincidencia ahí bien interesante
con la ex embajadora Pacarati. Bueno, eso es un punto importante. Otra cosa que te quería conversar, Juan Manuel, es sobre este regreso del presidente electo a Santiago. Porque ayer lo fuimos a esperar en el aeropuerto. Estábamos solos esperando al presidente electo José Antonio Kast, y él, podríamos decir, mientras iba caminando, conversaba acerca de los pendientes que tiene. Y uno de los más sentidos puede ser, que ha generado muchas dudas e incertidumbre, tiene que ver con el nombramiento del subsecretario de Fuerzas Armadas. ¿Por qué se ha demorado tanto este nombramiento? Lo que han planteado, al menos desde la OPE, es que este nombramiento no es tan sencillo. Había dos nombres de ex militares o militares en retiro, el de Óscar Bustos y el de Jaime Izarnátegui, un poco complicado el apellido, que sonaban como buenas cartas, considerando que la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, además de ser un cargo, podríamos decir, de segunda línea de gobierno, tiene una función que es muy importante. Es la persona que revisa la carrera militar. Es la encargada de mejorar, de realizar cambios, de conversar también con las Fuerzas Armadas para ver cómo ir viendo los temas académicos, los temas de desarrollo de la carrera militar. Entonces, claro, parece ser que un nombre que venga de ese mundo es el indicado, pero además tiene otra función, que no es menor, y es el diálogo que se tiene que sostener en el Congreso, ¿ya? Sobre todo pensando en un plan que ha generado muchas expectativas, que es el plan de escudo fronterizo del presidente electo, donde la subsecretaría, esta en específico, tiene una participación esencial. Y es obvio que cualquier movimiento en falso que se haga en relación a este plan, o algo que esté mal comunicado, algo que esté mal dialogado, le puede abrir un flanco inmediatamente, considerando lo delicado que es el tema migratorio en nuestro país. Y obviamente es tema migratorio combinado con tema seguridad. Entonces el Ministerio de Defensa mucho tiene que decir en ese sentido, y esa subsecretaría es importantísima. Por eso se ha planteado que el nombre no necesariamente tiene que venir del mundo militar, sino que podría perfectamente venir del mundo civil, una persona, eso sí, interiorizadísima en temas militares. Hay también una cierta sensación de que el gobierno del presidente Gabriel Boric no dejó una buena imagen, o no dejó una buena sensación en las Fuerzas Armadas con la gestión que se hizo en el Ministerio de Defensa, y por eso se quiere corregir eso y se quiere dialogar este nombre con mucho, mucho cuidado. Ahora, el propio presidente electo dijo ayer que es un tema que le queda pendiente. Hoy día podríamos tener algunas señales en la dirección de ese nombramiento, considerando que José Antonio Kast va a sostener varias reuniones importantes, tanto en su oficina, en la oficina del presidente electo, como en otros espacios, no señaló ayer. Así que hay que estar muy, muy atentos a esa agenda. Y lo último, Andrés Joanet sigue generando ruido, no específicamente ya por las vinculaciones que sabemos en relación al tema del caso Tragamonedas, el empresario chino, sino porque el Ministerio Público puso sus ojos sobre un ex socio de Andrés Joanet. Estamos hablando de Sebastián Salazar. Así es. Ayer lo mostrábamos. Recordemos que el cuestionamiento de Andrés Joanet es que tenía sociedades de inversión inactivas con personas que hoy forman parte, digamos, del entramado de la investigación, el llamado caso Tragamoneda. Por eso es que se le cuestiona a Andrés Joanet. Él no es objeto de interés, no es objeto de investigación, no está imputado, pero tenía vínculos societarios inactivos hoy día, pero con personas que están vinculadas al caso Tragamoneda. Exactamente. Y este antecedente en relación a su ex socio tampoco necesariamente pone los ojos sobre Andrés Joanet. Pero claro, se va acercando poco a poco a su círculo, y esa situación podría ser delicada. ¿Cambiará el panorama o la valoración que tiene el presidente electo sobre su figura? Creo que no, pero evidentemente es algo que va a seguir haciendo ruido, porque no son pocas las voces, Juan Manuel, y esto es obvio. Desde el actual oficialismo podrían salir a criticar, algunas voces aisladas quizás en Chile Vamos, pero el que más duro ha sido con Andrés Joanet es Johannes Kaiser, que cada vez que hay oportunidad y que sale algún nuevo antecedente, arremete contra él, podríamos decir, ex militante de Amarillos, considerando que esa colectividad ya prácticamente no existe. Y para cerrar, a ver, ayer el presidente Gabriel Boric, y esto también es un tema que le queda pendiente a José Antonio Kast y probablemente va a ser parte de la conversación estos días, tuvo la despedida del cuerpo diplomático. Yo te contaba que el presidente Boric, ya de salida, se está despidiendo guardias de palacio, cuerpo diplomático, funcionarios, está realizando como distintas instancias día a día para entregarles un mensaje. Y el mensaje al cuerpo diplomático, además de valorar su función, por supuesto, representando a nuestro país en distintos continentes,
estuvo enfocado, por una parte, en Cuba, la ayuda humanitaria que entregó nuestro país, además confirmando que se le había solicitado al Papa una suerte de mediación para exigir la liberación de los presos políticos en Cuba. Tú recuerdas que uno de los argumentos para criticar esta ayuda humanitaria era precisamente que el gobierno, al menos por el lado político, de la crítica a la dictadura en Cuba, no había hecho nada. Bueno, aquí hay una señal y ayer el presidente la confirma. Y por otra parte, la candidatura de Michelle Bachelet. Ya, la candidatura está presentada, sabemos más o menos cuánta plata va a salir, pero ayer se lanzó un sitio web en la Cancillería con una gráfica de la expresidenta con el Salón Plenario de Naciones Unidas de fondo. Michelle Bachelet Jeria, candidata a Secretaría General 2027 a 2032. Si José Antonio Kast, presidente electo, toma la determinación el 11 o 12 de marzo de no apoyar esta candidatura, ¿se baja el sitio de la Cancillería? ¿Se remueve esa imagen? Es una de las preguntas delicadas. Parece algo muy menor, pero considerando que ya está en un sitio que forma parte del Estado de Chile, por supuesto que no es un tema decorativo, es una señal política importante, y desde ese punto de vista, si se decide no apoyar esa candidatura, bueno, probablemente, además de quitarle el apoyo político simbólico, se va a tener que sacar el sitio. Rodrigo Sánchez, éxito en Rapa Nui. Les estaremos informando de todo desde allá, así que conversamos. Lo queremos con el outfit correspondiente. Voy a mandar fotos para que te cerciores de que voy a estar ahí con el outfit que corresponde y con el baile que corresponde. Vamos a cobrar esa foto. Gracias, Rodrigo. Chao, chao. Chao. 8:54 minutos. Nos vamos a la pausa.